Bien, vamos a utilizar la siguiente nomenclatura para hallar el valor de la derivada parcial de una función en un punto x sub 0, y sub 0 dado. Entonces, el valor de una derivada parcial en un punto x sub 0, y sub 0 se escribe de diversas maneras. Por ejemplo, la derivada parcial de z, que es una función que depende de x y de y con respecto a x para x sub 0 y sub 0, se escribe de la siguiente forma. La derivada parcial de z con respecto a x evaluado en x sub 0 y sub 0, o la derivada parcial de z con respecto a x cuando x es igual a x sub 0 y es igual a y sub 0, o la derivada parcial de z con respecto a x en x sub 0 y sub 0, o f sub x de x sub 0 y sub 0. ¿Okay? Similar para las derivadas parciales con respecto a de z con respecto a x. Este ejemplo 4 es un ejemplo del libro, ¿okay? Es un ejemplo de aplicación, está relacionado con la tasa de cambio, muy parecido a la tasa de cambio que trabajamos con funciones reales de variable real. Entonces nos dice, la función z, la función s igual a, expresado de esta manera, w a la 0,425 h 0.725 relaciona el área superficial en pies cuadrados del cuerpo de una persona como una función del peso w o la altura h. Nos mandan a hallar la derivada parcial de s con respecto a w cuando w es 150 y la altura es 72. Nos indica dar una interpretación del resultado. El P se mide en libras, la altura se mide en pulgadas. Bien, entonces nos mandan a hallar la derivada parcial de S con respecto a W, por lo tanto H va a ser constante. Bien, entonces la derivada de S con respecto a W sería igual a, esta señora es una constante, sería W a la algo, el algo baja W a la 0.425 menos 1, y este que es una constante queda tal cual. Entonces sería 0.425 que multiplica esta expresión por W a la 0.425 menos 1 que me da esta expresión. Por lo tanto, si queremos evaluar cuando W es 150 y H es 72, nos quedaría evaluar dónde está W, 150, dónde está H, 72, y nos da un valor aproximado de 0,058. Nos manda a dar una interpretación del resultado. Fíjense que H nos da la altura de una persona. Se supone que H se mantiene constante, ¿ok? Entonces la idea es pensar, bueno, si H es 72 pulgadas, bueno, vamos a pensar en una persona adulta, una persona que ya llegó hasta los 72 pulgadas, ¿ok? Y bien, y nos mandan a dar esa interpretación del resultado. Fíjense que nos dice que la superficie de la piel va a depender del peso y va a depender de la altura. Entonces cuando pensamos en el peso, ¿ok? Y estamos pensando en la derivada parcial, es como una razón de cambio, cómo está cambiando la superficie de la piel, ¿ok? Cuando el H, el W 150. Por esa razón el autor nos dice, la derivada parcial de S con respecto a W es la tasa a la cual el área superficial de una persona adulta de altura fija H, porque H es fija, cambia con respecto al peso W, puesto que las unidades para las derivadas son pies cuadrados
sobre libra y esta derivada nos dio mayor que 0, tenemos que mientras h está fijo en 72, el aumento de una libra produce un aumento en el área de la superficie de aproximadamente 0.058 pies. Es decir, el aumento en el peso hace que aumente la superficie de la Tierra.